Seguimos con más, son las 8:30 puntuales hoy. Exactamente. Gaby, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte. Como Buenos siempre, días, ¿cómo vamos a estás? escuchar las perspectivas de Gaby. Tenemos mucho de qué hablar, Gaby. Eh, Sí, no sé, organízame tú las ideas, ok, porque no ok, sé. ok. Aunque al No, final ya todo está como dicho, ¿no? Pero bueno, vamos a no, pero no tratar de importa, es resolver. bueno escuchar tu análisis, siempre es bueno escuchar tu análisis, tú lo has hecho súper bien y conocer tu punto de vista. Comencemos con los casos del momento. Saab, Ok, Carvajal, eh, por supuesto, yo creo que eso es, digamos, sí, lo esos son los. esencial y luego podemos entrar un poco en lo que está pasando con la presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Pero en principio, caso Alex Saab, tanto se ha dicho, comentado, ayer tuvimos un abogado aquí en el programa, nos decía bueno, que esto es un punto sobre todo a favor, lo que ocurrió con la desestimación de los cargos a favor de Saab, pero he visto personas que piensan lo contrario, que dicen que esto no es así, que más bien puede ser negativo para él. ¿Tú qué piensas al respecto, Gaby? Bueno, yo creo que siempre que te quiten 7 cargos de alguna manera como procesado de la justicia, 2 más 2 son 4. Pero hay que entender de qué viene este proceso. Estamos hablando de un proceso de extradición en donde efectivamente se piden esas garantías que son las mismas en las que se encuentra el caso del Pollo Carvajal, esas garantías que tiene que ofrecer Estados Unidos al país. No es que el país dice, ay, es que quiero que la justicia lo trate bien y que Cabo Verde está en confabulación con Maduro, no. En los procesos de extradición está fijado así, el país receptor del reo tiene que cumplir con una serie de garantías y se firman este tipo de acuerdos. Hay que entender que se trata de un acuerdo entre las naciones y no es que Alex Saab ya reveló todo lo que tenía que ver con Maduro y por eso le quitaron los cargos. Cabo Verde exigió unas garantías a Estados Unidos, tal y como lo está haciendo España actualmente en el caso de Hugo Carvajal, y se acordó que iba a ser procesado por un solo cargo y ese cargo representa 20 años de prisión. Yo no logro entender, además no, como obviamente no manejo el sistema de justicia de Estados Unidos, por qué no se le quitaron cargos en donde es el delito per se, o sea, de alguna manera se le dejó el delito más leve, que es el de conspiración. Cuando tú conspiras, tienes la intención de cometer el delito. En los otros 7 cargos se hablaba ya directamente de que él había lavado dinero, 350 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense. Le dejan ese. No sé si es que, como los otros 7 eran delitos conexos ejecutados, por lo menos en la acusación, no podías tomar uno sí y uno no. De verdad no entiendo qué hizo que se tomara esa decisión de esa manera y por tanto de alguna manera lo veo suave. También me llama la atención que en miles de artículos se hablaba de que él se enfrentaría a 20 años de prisión y ahora se le quitan los cargos y se sigue diciendo que se enfrenta a 20 años de prisión. Sí. Entonces, yo creo que todo está muy jojoto, por así decirlo, está muy inmaduro y hacer cualquier tipo de predicción es muy difícil. Incluso yo no sé si se le pueden agregar otras acusaciones. Obviamente, una de las cosas que hay que entender no es que faltan pruebas, no es que el caso no está debidamente sustentado, esto está completamente probado, por así decirlo, por la justicia norteamericana, pero ahora viene un juicio que para empezar podrían pasar 2 años para que se inicie el juicio. Imagínate cuánto tiempo debemos esperar, ¿no? Ahora, Gaby, el punto está en que efectivamente al reducirse, digamos, los cargos, se desestiman los otros 7 cargos, queda uno solo, como tú bien comentas, pues una máxima de 20 años, se le puede reducir la pena dependiendo de si este señor colabora o no colabora con la justicia norteamericana, si además puede reducirse la pena por, no sé, buena conducta, qué sé yo, tantas cosas. Y como ha ocurrido en otros casos, Gaby, que es lo que pues mucha gente se pregunta, normalmente a estas personas al cabo de un tiempo las liberan, se quedan viviendo en países como este. De hecho, conocemos de muchas personas que se enfrentaron a cargos como lo que pudiera ocurrir con el Tuerto Andrade, se quedan en el país, se quedan en Estados Unidos y viven su vida como si nada. Es decir, algunos incluso tienen hasta
lo que se conoce como el ser testigos protegidos del Exactamente. de Estados Unidos. Claro, al manejar información tan sensible, obviamente el país que está recibiendo esa información de alguna manera tiene que dar protección a la persona que está dando toda la información sobre altos jerarcas. Y eso podría pasar con Alex Saab. Incluso dentro de todas las cosas que pasaron el lunes, que fue muy rápido, suspendieron la audiencia, parecía que no iba a haber noticias, y luego salió un escrito en donde él dice que no quiere salir públicamente, no le gusta que lo vean vestido con la braga naranja. También veíamos que el juez le pedía a los fiscales que dieran como que su posición con respecto a la fianza. Ese también es un punto importante, porque entonces el juez está justamente centrado en ese tema de la fianza. Se hablaba que se estaban haciendo diligencias, una casa en Miami Beach que pertenece al Departamento de Justicia, se habían hecho contactos con una empresa para cuidarlo. Es decir, eso también está planteado en este momento, que él pueda seguir su juicio y su proceso judicial estando custodiado en una casa y no en una cárcel, ¿no? Ahora, te voy a hacer una pregunta que están haciendo nuestros amigos que están conectados. ¿Qué espera en todo caso Estados Unidos de Alex Saab? Yo sé que tú no tienes la respuesta definitiva, pero Sí. pudiéramos de quizás adelantar. Y por aquí alguien más comenta algo así como que no importa lo que tarden en procesar a Saab, lo que importa es que él entregue o hable de otros que están, digamos, Exactamente. arriba, ¿no? Sí, si nos enfrentamos a una reducción significativa de cargos es porque justamente él va a entregar información tan importante que los venezolanos tenemos que entender, bueno, él no necesariamente va a pagar por todos sus crímenes, pero vamos a un nivel superior. Estados Unidos, ¿qué espera de Alex Saab? Todo, porque no solamente se trata de los negocios del club que se hicieron con México, se habla de la compra de misiles con Irán, se habla de todo el entramado de cómo ellos violan las sanciones de una manera abierta. O sea, nosotros presenciamos cuando fue sancionada la empresa rusa Rosneft, que era prácticamente aquí se va a colapsar porque justamente es la empresa que está pudiendo comercializar el petróleo. Hicieron otras empresas y Alex Saab es una de las personas fundamentales. Y Estados Unidos no tiene cómo funciona ese entramado, esa economía paralela que están trabajando todos estos países. Entonces no se trata solo de Venezuela, se trata justamente de cómo violan las sanciones. Irán las viola, cómo las viola Turquía, todos estos países que siguen haciendo negocios independientemente de las sanciones estadounidenses. Entonces, es mucho más, no solamente se trata del testaferro de Nicolás Maduro, sino de un nivel superior. Y por tanto, Alex Saab es muy valioso para Estados Unidos y podría salir muy rápido en libertad porque ya se trata de una información que involucra más de 6 o 7 naciones que han estado durante años burlando las sanciones estadounidenses. Y si él puede identificar cuentas, personajes, modus operandi, cómo se van engranando cada una de esas compañías, es una información demasiado valiosa para Estados Unidos. Así es. Bueno, yo soy de los que piensan que aquí tenemos que tener paciencia. Porque en principio son juicios largos, van y vienen. Ayer hablaban de que ya se habría declarado no culpable. O sea que, en fin, esto pues va a tardarnos un poco más y nos va a dar siempre mucho de qué hablar. Hay gente que incluso se fastidia del tema y yo lo entiendo, porque también a veces a uno le basta, ¿no? Pero bueno. No, y va a ser así. Él se puede declarar no culpable, mantenerse así durante año y medio, y en año y medio ya se conoce lo que él acordó con las autoridades. O sea, normalmente ningún reo se entrega a la primera, sí, soy culpable, no quiero ir a juicio y ya. O sea, incluso eso le da posibilidades a él de ir negociando a lo largo del proceso. O sea, que no debemos esperar que se declare culpable pronto. Va a seguirse declarando no culpable porque, como te digo, puede tardar hasta 2 años para que se dé esto. Y adicionalmente, darle tiempo al tiempo. O sea, así como hablamos de 20 años de prisión por este solo cargo, hay ejemplos en la justicia estadounidense que personas que son procesadas por conspiración y no por el delito en sí, reciben penas de 14 meses. Y eso también lo podemos tener en cuenta. Podría suceder con Alex Saab, no sé si a través de una negociación, sino que sencillamente el cómputo sale así. Que estamos ayer nos decía que incluso puede tener una pena de cero cárcel. Imagínate.
Bueno, lamentablemente nos vamos a ver qué enfrentamos a eso. ocurre. Amanecerá y veremos, como dicen. Gaby, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, está en Venezuela. Yo comentaba al principio que ya se ha visto parte de lo que ha hecho y es básicamente las reuniones que ha sostenido con representantes del régimen. Hacíamos de alguna manera un llamado de atención, porque yo creo que es como que hasta simbólico que por lo menos se reúna, converse con familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se reúna con los padres de Pernalete, que tenga algún contacto quizás con familiares de todos estos muchachos que fallecieron en 2017 en estas protestas que se realizaron en Venezuela, con los familiares de los presos políticos que murieron bajo custodia del régimen, llámese Baduel, Acosta Arévalo, Albán. Pero esto no ha ocurrido, Gaby. A ver, te pregunto, ¿eso no importa? ¿O sí? Obviamente importa, obviamente importa. Se ha tratado de una agenda oculta, por así, no oculta, porque ese es un término que podemos interpretar Sí, de dos maneras. exacto. Una agenda muy cerrada, desconocida. Desconocida. No sabemos si ha habido algunas reuniones que prefirieron mantenerse en secreto con organizaciones no gubernamentales. Eso no podemos dar cuenta de eso porque hasta ahora lo público que se ha conocido es que se han reunido incluso lo que se ha visto es la reunión con Nicolás Maduro. Se hablaba de que se iban a reunir con el Poder Judicial. Nos imaginamos que, por ejemplo, con el fiscal Tarek William Saab, que fue el que hizo la invitación, pero nada de eso se ha explicado. Aquí hay que tomar en cuenta, primero, yo sí creo que el fiscal que está en suelo venezolano tiene que tener esas reuniones, porque jamás va a poder conocer a viva voz el testimonio de esas personas y ya queda un día, es una visita de 3 días, ya hoy estamos a miércoles, yo espero que eso ocurra hoy, así sea en secreto y no nos enteremos, pero que ocurra porque es vital. Habían personas que decían, ojalá visite las cárceles o vea, más allá de las cárceles, él se tiene que centrar en lo que está en juego en el caso y ese caso son hechos que ya ocurrieron, es decir, lo que es valioso es la declaración de la familia Pernalete, de todos esos familiares de los muertos. Son 300 personas que murieron desde 2014 hasta el presente en esas protestas. Se habla de más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales. La fiscal dijo, hay suficientes elementos para llevar a juicio a Venezuela. Aquí el temor que yo tengo, Sergio, es que él tiene 4 meses en el cargo, definitivamente Venezuela es una prioridad porque si no, no estaría haciendo este viaje. Es primera vez que Venezuela recibe la visita de un fiscal de la Corte Penal Internacional, pero en Sudán de alguna manera se acordó abrir una oficina de enlace, una oficina técnica para averiguar los delitos. Esto puede ser peligroso porque, primero que nada, tenemos la experiencia de la oficina de Michelle Bachelet, que si bien tratan de hacer el trabajo lo mejor posible, no tienen una libertad de movimiento, no tenían un rango diplomático para de verdad hacer todo como debía ser. Y mi temor también es que ahora la justicia internacional quiere ahorrar dinero, o sea, andan en una nueva onda en donde los casos vamos a resolverlos de la mejor manera y no a través de las instancias internacionales y que Venezuela caiga en ese limbo. Que quizás se abra la investigación, pero a través de una oficina para ver si Venezuela tiene la capacidad de enjuiciar. Yo creo que está más que claro que Venezuela no tiene ningún tipo de intención de enjuiciar. Aquí no van a haber antejuicios de mérito contra algún ministro o algún militar. Ojalá que este señor lo entienda. Este es un señor británico con la experiencia increíble, porque es que no es solo la Corte Penal, él es un experto en el tema penalista en el mundo entero. Entonces, ojalá él tenga los ojos bien abiertos, quizás, ojalá se centre entonces en descubrir todas las marañas del Estado venezolano, estar muy de cerca porque pocos pueden llegar a hablar directamente con ellos, pero que entienda que el caso se tiene que abrir y se tiene que resolver en instancias internacionales, no en Venezuela, porque si caemos en el tema de la oficina, si ya este proceso iba a ser largo, yo no me quiero imaginar cuán largo va a ser. Entonces, ojalá esas reuniones se den en el día de hoy y obviamente tomar en cuenta el tema de Colombia. En Colombia se archivó el archivo, ya no hay el examen preliminar, o sea, ni siquiera se inició la investigación con Colombia. Estamos hablando de una democracia que además estuvo un proceso de paz
no sé, un premio Nobel de la Paz para un presidente, una cantidad de cosas totalmente distintas a la realidad venezolana, en donde se logró, a través del caso de la Corte Penal Internacional, que la justicia colombiana ejecutara y hiciera cumplir la ley y esos responsables pagaran de esos delitos. En el caso de Venezuela no hay ni una sola investigación abierta y mucho menos la intención de. Por tanto, yo creo que está descartado, y si no, no sé si sucede, ya dejo de creer en la justicia internacional, está descartado que ocurra lo mismo en Colombia, que se archive el caso de Venezuela. Lo que puede pasar es que se postergue un poco más la apertura de la investigación o se abra, y a partir de allí, ¿cómo se abre? Yo creo que si se abre no debería abrirse la oficina o que sea algo complementario, pero es muy complejo todo lo que sucede. Ahora, Gaby, de todas formas, se reúna o no con los familiares, que, insisto, sería simbólico. Por hasta menos una cortesía, ¿no? Algo de cortesía, exactamente. Si no se reúne igual, el fiscal va a continuar con su investigación, tomando en cuenta que esperamos sea realmente pues lo imparcial que debe ser. Claro, y obviamente esa reunión de alguna manera va a tener un carácter muy subjetivo, no va a ser una prueba, porque incluso el fiscal puede solicitar esas declaraciones vía oficio, de manera oficial, seguramente algunas ya están descritas en el expediente, y además ahí tú te basas en las pruebas, porque recordemos que la instancia de la Corte Penal Internacional no es el delito que yo cometo contra ti, sino la política de Estado que se estructura sobre eso. O sea, pueden haber muchos policías abusadores y no sé, y torturan a 300 personas, pero tú tienes que probar si ese policía realmente es un abusador porque es una persona violenta que tuvo problemas de infancia, o si eso es una política de Estado. Sí, y eso es lo más importante. Entonces, obviamente, probar esa política de Estado no necesariamente necesitas hablar con la víctima o con los familiares de la víctima para entender esa política de Estado. Justamente tienes que hablar con el fiscal, con los tribunales, que obviamente van a ocultar la verdad, pero de alguna manera siempre las sombras se le ven, porque incluso en Venezuela se ha perdido ese tema de la separación de poderes, y ellos son tan soberbios, Sergio, que de alguna manera seguramente van a cometer errores en esas reuniones porque ellos se creen todopoderosos y no entienden que el Poder Judicial tiene que ser autónomo, que un funcionario público no puede reprimir a un opositor, y ellos no lo entienden así. Ellos claramente dicen todo lo contrario. Si tú estás contra mi gobierno, tú debes pagar, y ese tipo de declaraciones incluso las dan porque ni siquiera entienden la diferencia entre respetar los derechos humanos o ser un funcionario que no lo hace, ¿no? Gaby, por cierto, hablando de la Corte Penal Internacional, ayer se dio a conocer a través de un portal muy polémico, Panam Post, lo que habría sido un audio donde pues Freddy Guevara, bueno, se escucha en ese audio la voz de Freddy Guevara, donde plantea hacer un favor que impida dilatar, o que implique, perdón, dilatar la apertura de un juicio a Maduro en la Corte Penal Internacional para cobrarlo caro. Es el comentario, digamos, por encima que habría hecho Guevara al respecto en ese audio que se filtró y llegó a manos de este portal. Sé que él, Guevara, yo hice unos comentarios a través de Twitter donde decía que esto había sido descontextualizado. ¿Qué sabes al respecto? La verdad es que yo escuché el audio, sí, no sé si es que está incompleto, pero es lo que dice Guevara al final, entonces uno empieza a quedar con esas dudas y se generan, digamos, esos, esas dudas que al final la gente quiere saber respuestas reales, ¿no? Sí, bueno, varios puntos importantes. Primero que nada, es gravísimo que se haya grabado cualquier tipo de conversación. O sea, estamos hablando que estamos en un proceso de diálogo. Él es una de las personas autorizadas por la oposición de venezolana para que negocie lo que sea. Y suena durísimo, pero es así. Con respecto a eso de dilatar lo de la Corte Penal Internacional, que yo todavía no lo veo claro en el audio de Freddy Guevara, incluso el titular habla de que él estaba negociando cargos en el Tribunal Supremo de Justicia y eso no aparece en ninguna parte del audio. O sea, creo que
El artículo tiene una intención muy particular, sobre todo con la visita del fiscal acá al país, y hay como un sesgo ahí político que no quisiera saber. Pero yo rescato una entrevista que le hicimos recientemente a José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. Okay. Y él, cuando hablaba del diálogo, decía que entre todos estos tipos de procesos, históricamente, existe la posibilidad de dilatar los casos en la Corte Penal Internacional si se alcanzan garantías necesarias y suficientes para una transición democrática. Es decir, si por casualidad, en algún momento, Freddy Guevara planteó ese punto, eso está planteado en el juego político de negociaciones y lograr transiciones democráticas. Estamos hablando de un alto funcionario de Human Rights Watch que dice que, o sea, eso no es algo descabellado o algo o sea, que de sea un político cierto o no el audio que afirman que sí, afirman esas que cosas no. están en juego, porque ponlo de manera fría y va a ser muy duro para las víctimas y seguramente me van a criticar por esto. Pero si tú vas a lograr de verdad unas elecciones libres y justas que liberen a Venezuela para el futuro, para los jóvenes que quieren un país, si tú puedes lograr ese gran bien, tú puedes retrasar el caso continúa allí, no es que se limita, para justamente alcanzar la libertad de Venezuela. Obviamente sabemos que el gobierno de Nicolás Maduro no se va a comprometer de esa manera, pero en los procesos de diálogo son así. Y la Corte Penal Internacional es una de las cortes que es más susceptible al tema político. Nos duele y todo, pero es susceptible y hay influencias políticas en este tipo de instancias, porque estamos hablando de una instancia que al final depende de alguna manera de Naciones Unidas. ¿Y qué es Naciones Unidas? Todos los estados, los gobiernos, representados en diferentes instancias para impartir justicia, para investigar. Es muy duro, a ver, la verdad. un punto álgido, efectivamente, ¿no? Definitivamente, porque, o sea, pensar en que de que toda esta investigación se paralice para lograr un acuerdo político en Venezuela, wow, es duro, durísimo. es sí. muy duro y de verdad que, no sé, me cuesta. Pero me es cuesta. una posibilidad, Sergio. Yo te entiendo, yo sé que tú estás hablando con lo que tienes, digamos, en lo que tienes en la mano, pero cuesta mucho entenderlo y justificarlo. O sea, cuesta mucho justificar que vaya digamos, a desmoronarse todo, sea por un acuerdo político, por las élites políticas, no sé. Claro, no es un acuerdo político. En teoría, esto es si puedes realmente alcanzar esa transición democrática, esa libertad para Venezuela, que el dictador se vaya. Pero yo creo que ni siquiera estamos en ese punto, ¿no? Entonces, si obviamente son por unos cargos en el Tribunal Supremo de Justicia, o sea, ¿qué estás cobrando caro? Obviamente eso no lo dice el audio ni nada. O sea, si es por algo menor, no tendría ningún sentido. Pero si se le lograra hacer de verdad un documento de la transición, o sea, para nosotros era impensable que hubiesen diputados de la guerrilla que asesinaron a cientos de personas en Colombia y ese acuerdo de paz se alcanzó. Para bien o para mal, lo critiquemos o no. O sea, dentro de estos procesos ese tipo de cosas están contempladas y los venezolanos tenemos que vivir con ello, lamentablemente. Y aquí también otra de las cosas, yo creo que hay una guerra muy grande. Sí, dime. Disculpa que te interrumpa, Gaby. Quiero dejar un comentario. Sí, claro. Lo que está haciendo Gaby, ella no está justificando para nada el audio. Está opinando sobre el tema, haciendo un análisis de lo que está, de lo que Exacto, ocurrido. y además no sé qué dice el audio, no sé si estaba completo o no, por favor. Ella no es ni de persona ni de... Estoy hablando de una declaración que sí me dio Human Rights Watch, que lo ve de esa manera. Exactamente, ella está... Eso es importante aclararlo, por favor. Human Rights Watch. No, porque es que siempre inmediatamente, tú sabes, van a atajar, esta ella está defendiendo al otro. No, bajo ningún concepto, amigas, amigos. Es importante que escuchemos bien y no se dejen llevar por las pasiones. Gaby está, por favor, expresando su punto de vista de lo que incluso le dijo un directivo de una importante organización como Human Rights Watch. Es lo que está diciendo Gaby. No es que ella está ni defendiendo a Guevara, ni no lo defendiéndolo, ni acusándolo, ni nada. Estamos basándonos en los hechos y ella está exponiendo un argumento que le ha dado Human Rights Watch, que no estamos de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo, estoy seguro que también tú
tampoco. No, obviamente no estoy, o sea, yo no puedo estar de acuerdo con eso, pero es una posibilidad cierta porque ha ocurrido en el pasado. O sea, no es que yo diga, sí, es que de verdad tiene que haber un acuerdo político para paralizar. O sea, una cosa es mi pensamiento y otra cosa es las posibilidades que están sobre la mesa y lamentablemente esa es una posibilidad que se discute en este tipo de mesa de negociación que adicionalmente está paralizada y eso tenemos que también tenerlo muy claro, Sergio. Por un lado, la mesa está paralizada y por otro, la oposición, o sea, lo que sucedió ayer va a marcar lo que puede pasar en enero con el gobierno interino. Acción Democrática y Primero Justicia volvieron a votar en contra de Voluntad Popular. Yo no me quiero meter quién tiene la razón, si es uno, si la manera de número es la A o la B, pero al final allí hay un divorcio súper profundo. No, ahí. En donde vi un artículo de Argus en donde ponen así como si fuera muy fácil, como que bueno, no, ahora el próximo líder va a ser Enrique Capriles Radonsky, como si él pudiera ser apuntalado como, bueno, no, él lo vamos a hacer presidente de la Asamblea Nacional. O sea, aquí no estamos, no hay posibilidad de cambiar la figura jurídica para la comunidad internacional de Juan Guaidó. Si es o no es, bueno, será decisión de estos partidos políticos y ojalá que se tome la mejor decisión. Pero vemos que en la comunidad internacional hablan como si fueran fichas de oposición. Y son fichas de oposición, pero de un gobierno interino que tenía una legitimidad. Entonces, no necesariamente es tan fácil cambiar una oposición por otra o una figura por otra. A mí me preocupa mucho ese artículo porque de alguna manera era muy en contra, hablaba del Partido Radical, Voluntad Popular y los otros como bueno. Yo creo que ahí en monómeros los cuatro tienen las manos manchadas, los cuatro partidos. Lamentablemente hay pruebas de los cuatro lados y el tema es el divorcio que se está viendo en esas votaciones que seguramente va a ocurrir en enero y eso va a acabar con el gobierno interino para el 2022. Bueno, exactamente. Ya esos días están contados, definitivamente. Si es que no, ya acabó, como muchos piensan. Gaby, un poquito polémico el tema hoy, pero bueno, gracias, como siempre. Lo logramos. Irme a hablar contigo, conversar contigo, escuchar tu análisis. Importante, repito, Gaby no es ni partidista, ni forma parte de por partido. favor, Ya van a decir, te paga tal, te paga tal. No. Gaby ha sido siempre una periodista bien objetiva y se basa en los hechos. Gracias, Gaby. Gracias a ti, Sergio, y gracias a todos. Hacemos una pausa, amigas, amigos, y de regreso ya para el cierre de nuestro programa del día de hoy. Bye. Bye, bye.